Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a Gestión y Desarrollo. El día de hoy vamos a hacer un análisis de la coyuntura social, política, económica, bastante bloqueo, interacciones conflictivas en nuestra sociedad. Cochabamba está cercada, Cochabamba es parte de un gran conflicto que en definitiva se debe a los políticos. Políticos que no hacen gestión, políticos que mienten, que les crece la nariz como Pinocho, me van a disculpar la expresión. Qué importante es no saber mentir y ver las posibilidades reales para hacer inversión. Cuando el ser humano gestiona, cuando el ser humano es líder, ¿qué tiene que hacer? Ver posibilidades reales, planificar, dejar de lado la improvisación. Pero ¿qué pasa en nuestra sociedad? Para el político todo es posible en el discurso, pero si no estudiamos el mercado, si no sabemos el concepto de factibilidad asociado a la viabilidad, a la gestión de riesgos, a la fiabilidad, ¿cómo podemos invertir? Es la gran pregunta. ¿Cómo podemos engañar al pueblo que tiene reticencias estructurales en educación, en salud, en nutrición? Tenemos diversidad de culturas, diversidad de pisos ecológicos, pero ¿cuánto aprovechamos todo ello? Seguimos en el pensamiento primitivo, en el pensamiento egoísta, en la explotación y exportación de materia prima y consumo de producto acabado. Economía primitiva de filtración. En algún momento tenemos buenas relaciones de intercambio, hacemos mucho billete, pero el billete se evapora. ¿Y saben por qué se evapora? Porque históricamente tenemos corrupción, porque históricamente los políticos se escapan con la plata en el maletín. Y ahí hablamos de la mengua de reservas internacionales netas, de la mengua de moralidad y del sindicalismo que trata de justificar todos estos elementos. Sindicalismo en la minería, en la parte agrícola, pecuaria, el populismo bien enquistado, y no estoy defendiendo el capitalismo por si acaso, porque en la vida real y en la complejidad podemos hacer escala de grises, podemos aplicar la filosofía del pragmatismo, podemos aprender a ser empáticos, a complementar, a disentir para complementar y construir. Estamos en grandes apuros, pero esos apuros tienen que ser parte de la mejora de razonamiento, de la proposición para poder avanzar y por supuesto para que los políticos pésimos salgan del escenario, que tengan algo de dignidad. Y no lo estoy defendiendo por si acaso al decir salgan del escenario a don Evo Morales, porque no es santo de mi devoción tampoco. Un mal político que no ha sabido aprovechar como corresponde su oportunidad. En fin, hay distintos matices, distintas ópticas, pero los resultados, los impactos de la inversión son los que guían la credibilidad en un país. Riesgo país alto, no tenemos credibilidad, no accedemos a crédito,
se argumentan muchas cosas en el discurso político, pero resultados no hay. Espero que Pinocho no crezca mucho en nariz por las mentiras que se van dando cotidianamente. Hagamos la metáfora para poder mejorar. El día de hoy vamos a conversar con la doctora Ivonne Gutiérrez Molina, doctora en Comunicación Social, directora del programa de Primera Mano, del cual también nosotros somos partícipes en todo lo que es la estructura, el análisis, y al final vamos a interactuar con mi distinguida esposa. Bienvenida al programa Gestión y Desarrollo. Muy buenas noches, doctor. Qué grato de verdad saludarlo y también saludar a la distinguida audiencia del programa Gestión y Desarrollo. Importantes los temas que usted pone precisamente en tapete para poder analizar. Y creo que todos los cochabambinos y bolivianos nos sentimos sumamente preocupados por todo lo que está aconteciendo. ¿Hace usted un diagnóstico en función de la situación económica tan difícil que estamos atravesando, cuando no tenemos estabilidad del dólar, cuando ya se hace trillado hablar de que no tenemos abastecimiento en hidrocarburos, cuando día que pasa penosamente es que tenemos más largas filas para poder abastecerse de diésel y gasolina, cuando antes veíamos en las puertas de los surtidores 2, 3 cuadras de fila, hoy tenemos 2 o 3 kilómetros de filas para poder abastecerse. Y usted decía como metáfora, ¿no es cierto?, que a Pinocho no le crezca más la nariz. Y quiero hacer énfasis en aquello y me sumo a las declaraciones que hizo el primer mandatario Luis Arce Catacora cuando hace pocos días hizo mención al país en su conjunto en un discurso en horas de la noche, 11 puntos importantes y 7 decretos que establecían que a partir del lunes 26 de mayo, un día antes del Día de la Madre, tendríamos todos los cochabambinos de Santa Cruz y La Paz, habló del eje troncal del país, que no tendríamos desabastecimiento de hidrocarburos, que tendríamos en abundancia, o por lo menos en la necesidad que todos deberían cargar sus vehículos de estos hidrocarburos. Penosamente aquello no se ha cumplido absolutamente para nada, más por el contrario, se hicieron más largas las filas, las demoras no solamente de 2-3 horas para abastecerse de hidrocarburos, sino hoy en día, reitero, incluso tienen que dormir toda la noche, son 10, 15, hasta 20 horas de espera para poder abastecerse de hidrocarburos. En todo caso, hago mención a eso, doctor, porque creo que son mentiras que el gobierno nacional ha establecido en función de un pueblo que estamos ávidos de soluciones inmediatas. Tenemos precandidatos que al parecer nos quieren hacer creer como que con una varita mágica se van a solucionar los problemas en 100 días. No es así. No engañemos al pueblo. Sabemos que la situación difícil económica que estamos atravesando todos los cochabambinos y bolivianos no se va a solucionar de la noche a la mañana. Los créditos también que puedan generar y puedan lograr tal vez estos precandidatos cuando supuestamente sean gobierno, sabemos que no van a ser inmediatos. Doctor, creo que es importante decir la verdad a la gente. Basta de mentiras, basta de que a mucha gente le crezca la nariz porque creo que así quieren quedar bien ante la opinión pública, pero no están quedando bien, más por el contrario, están quedando como simples mentirosos y sobre todo se están mostrando como personas incapaces y sin voluntad de solucionar un problema que están en la obligación de darnos satisfacción a todos los bolivianos. Claro, el diálogo sincero tendría que ser parte de la estructuración de un nuevo pacto social. Pero lamentablemente el primer mandatario está culminando su gestión. Culminar esa gestión sin credibilidad. ¿Por qué? Porque le fallaron sus ministros. Alguna vez le habíamos indicado. Tenga cuidado con la gente que sea competente, que vayan a un buen ritmo de tal manera que incidamos en el multiplicador del PIB. Que a partir de una mejor redistribución del ingreso estudiada, no para todos, hay que saber qué subsidiar, podríamos encauzar de mejor manera las inversiones, el complemento con el sector privado. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una crisis de oferta, más de 500,000 de funcionarios públicos bien acomodados, y también acabo de hacer una crítica fuerte. Se habla de sectores estratégicos con sueldos altos. ¿Y qué sucede con la universidad? La universidad no es un sector estratégico. Yacimiento, sector estratégico con sueldos jugosos. Pero ¿qué es lo que pasa? Yacimiento se olvidó de generar diésel, de buscar alternativas tecnológicas. Se aplazaron con el manejo de las criptomonedas
para tratar de pagar de otra manera en función de la escasez de dólares. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No estudiamos? ¿Qué sucede, señores gerentes? Un gerente no puede ser chaufa. Un gerente tiene que ser visionario, tiene que entender el mercado, tiene que saber de estadística aplicada, de funciones, pero de física, pero tanta ingeniería que una tasa de cambio no estamos pudiendo entender. No podemos trabajar los campos electromagnéticos para controlar el conflicto. Entonces, vamos a ser duros. ¿Por qué? Porque se aplazaron. Y cuando se aplazan, perjudican a la gente. Doctor. Cuando se aplazan, los niños no comen. Los niños se siguen desnutriendo. Y como decía la canción, Chibón Bombón, ¿no es cierto? Los ricos siguen subiendo en su nivel de ingreso y los pobres cada vez son más pobres. ¿Por qué la situación del proyecto de Evo Morales, seguido de Luis Arce Catacora, en función del modelo económico que se ha aplicado hasta el momento, no ha funcionado? ¿Cuáles son esos factores y esos elementos que han hecho de que fracase este modelo? Incluso reconociendo, ¿no? Andrónico Rodríguez, en un evento internacional, estableció precisamente y reconoció públicamente de que el modelo económico aplicado por Evo Morales y el gobierno actual del movimiento al socialismo, que es Luis Arce Catacora, ha fracasado. Entonces, este resultado de fracaso es lo que estamos viviendo ahora. Es cuando la ama de casa, por ejemplo, no puede abastecerse ya de los productos básicos de la canasta familiar. ¿Por qué? Porque le representan no inversión, mayor gasto, y ya no pueden abastecer porque los sueldos no subieron a la par de lo que, por ejemplo, el dólar ha subido. O sea, es una situación de ingeniería económica que dice usted, que al parecer no ha sido bien manejada, y las repercusiones lamentablemente no las tenemos que asumir las amas de casa cuando ya no podemos alimentar de la mejor manera a nuestros hijos. ¿Y cuál es la repercusión inmediata? Mala alimentación. Los niños, los hijos en la familia se enferman y tenemos dinero para ir al hospital. Muchos no tienen seguro, y los que no tienen seguro tienen que ir desde las 2 de la tarde, 3 de la tarde, 5 de la tarde o a las 10 de la noche empezar a hacer filas para poder tener su ficha, y a veces les dan ficha, ¿no?, para de aquí a 2 o 3 meses cuando ya el adulto mayor ha fallecido. O sea, son esas incongruencias, doctor, que nos alarman de sobremanera, pero tenemos que tener solución. No puede el gobierno de forma irresponsable dejarnos a la deriva con estos problemas. Si bien faltan menos de 3 meses para las elecciones nacionales, no significa que en esos 2 o 3 meses no se haga absolutamente nada. La sociedad civil no tenemos el derecho de reclamar que se respeten nuestra situación de atención en salud, de atención en educación, y sobre todo lo principal para poder subsistir, que nos permitan trabajar y que tengamos una reactivación económica y que medianamente tengamos abastecimiento de estos productos que tanto estamos necesitando. Claro, es importante la reflexión que hace. Pensemos, los políticos mienten y no saben gerenciar. ¿Por qué le digo no saben gerenciar? ¿Cómo en un discurso un político va a decir que no hay hidrocarburos, que no hay reservas? ¿Para qué se le pone de gerente? Para que resuelva el problema de liquidez y que dé la liquidez respectiva, para que consiga dólares, para que haga gestión, para decidir, para planificar, para organizar, para dirigir, para controlar, para retroalimentar, para comunicar lo que corresponde. Es como si un padre de familia hiciera asustar a sus hijos y les va a decir, ¿saben qué? Hoy día no van a comer. El buen padre de familia se pone a trabajar de manera fuerte y consigue el dinero, consigue los alimentos para que los hijos puedan comer. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos han creído demasiado tontos nuestros políticos. Entonces han subestimado a la gente y ellos son los que generan la sobreespeculación. ¿Por qué? Porque el boliviano, y aquí voy a ser duro en la crítica a nuestros compatriotas, es sobreespeculador. O sea, se aprovecha de este tipo de situaciones. No tienen una lógica de largo plazo. Piensan en hacer mucho billete en el corto plazo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los bloqueos? Los bloqueos, ¿no es cierto?, están en varios puntos y viene el trufi, o si quieren ese minibús, que va a ir a Oruro. ¿Cuánto les cobra el pasaje? 300, 250 bolivianos, y me consta. Entonces,
encima engañan, los dejan en la mitad del camino, por ahí no hay transbordo, no les devuelven, pero lo mejor de todo esto, como tenemos 85% de informalidad en la economía, ¿cuándo le dan crédito fiscal? Por los 300, por los 60, de 60 a 300 ha subido ese pasaje. Entonces, lo propio ocurre con otros satisfactores, pero ¿qué tiene que hacer la población inteligente? No se tiene que dejar. El equilibrio del mercado tiene que ver con el cómo tomamos las decisiones. Por decir, yo le escuchaba a nuestra empleada, no hay aceite para freír, no se puede comprar. Sencillo, ¿sabes hacer cocción de la carne en el sartén con agua? Le digo, hay que ser inteligentes. Hay que cambiarla. Claro, hay que reinventarnos. Me encanta esa palabra. Entonces, ¿qué tiene que hacer, digamos, la gente en nuestro medio? Si está sobreespeculando, aprovechándose de los bloqueos, el que vende, el intermediario en la cancha, las verduras, no le compre mucha verdura. Deje que se pudra. Discúlpeme, hay que ser inteligentes. Como cuando nosotros no tenemos mucha plata, nos juntamos con los vecinos. ¿Para qué? Para comprar una caja de tomate, para comprar una carga de papa. Haga la analogía de las economías de escala, pero no se desespere, porque los políticos no van a resolver este problema. Los políticos generan demasiados problemas porque hablan de más y no se ponen a hacer gestión. Ese es el gran dilema, doctora. Los empresarios privados establecían en su preocupación con el tema de los bloqueos que definitivamente sí son perjudiciales para todas las economías y para todos los sectores. Pérdidas de más de $10.000 o 10 millones de dólares por día, 20 millones de dólares en 2 días y así sucesivamente. Y ellos decían, nosotros tenemos manera cómo demostrar estas millonarias pérdidas que nos están ocasionando estos bloqueos. Y penosamente el tema político está primando más en el sentido de que los bloqueadores están con la consigna, no solamente la bandera del desabastecimiento y que los productos subieron de precio, no, la consigna de que Evo Morales tiene que ser nuevamente gobierno, que se le permite, que se le habilite precisamente para ser nuevamente candidato y ser gobierno. Creo que ya pasó, ¿no?, su cuarto de hora. Lo importante es aprender a reconocer. Si ya he tenido la opción de ser gobierno y el pueblo no quiere que sea nuevamente gobierno, el año 2016, el 21F, el 21 de febrero, el pueblo ha dicho no a la reelección, no es un derecho humano. Así que usted ya ha tenido su oportunidad. Deje que otras personas, si quiere usted, se equivoquen, ¿no? Pero que se equivoquen de menor manera que le ha hecho usted, decían los políticos. En todo caso, creo que son elementos fundamentales que se tiene que tomar en cuenta, doctor, tomando y considerando lo que usted acaba de mencionar. Los políticos, bien, gracias, en este momento están viendo de palco cómo la sociedad está angustiada y desesperada por abastecerse de 1 litro de aceite. Van a EMAPA toda la noche para gastar 2 litros de aceite para todo el mes. O sea, ¿dónde se ha visto eso? Si esa familia tiene 6 o 7 miembros, 2 litros le alcanzará durante todo el mes. O sea, son situaciones tan irracionales que están ocurriendo ahora, doctor. Pero sería importante poder analizar y dar tal vez algunas pautas a las autoridades qué actitud o qué determinaciones tienen que tomar ellos para salir medianamente de esta situación. Sabemos que esta crisis no se va a parar de la noche a la mañana, pero tiene que haber algún mecanismo que haga que aquella ama de casa ya no esté angustiada, ya no esté desesperada, ya no esté de alguna otra manera preocupada de qué va a llevar al hogar para que los hijos se alimenten. Y porque consecuencia también de este desabastecimiento, del incremento de los precios, doctor, es de que tenemos otros problemas que están creciendo. El robo, la situación delincuencial, la violencia. No tengo dinero, ¿qué quieres que haga? Y la esposa discute, el esposo discute y agarran a golpes y tenemos feminicidios por hechos económicos. Y también el robo, cuando ya el padre de familia se siente sobrepasado con la demanda que tiene en la casa, de que no hay alimentos, de que no hay leche, de que no hay pañales, de que no hay para el material, de que no hay para la alimentación y toma la decisión de robar.
Estamos, creo, orillando a la población, algunas personas, en esta desesperación de inestabilidad económica a cometer delitos. Entonces tendremos que construir más cárceles. O sea, si nos damos cuenta, doctor, es una situación bastante compleja, angustiante para mucha gente y se tiene que comprender aquello, pero tenemos el derecho de pedir responsablemente al gobierno de que asuma esta situación con mucha seriedad y nos dé pautas de solución. Creo que sería importante que el gobierno gestione diálogo. ¿Dónde están esas mesas de trabajo? Que se aplaque todo ello, pero también el trasfondo político, el padrón electoral. Es que estamos demasiado mal. Doctor, perdón. Por donde se apriete, salta la pus. Doctor, perdón que le corten esa parte. Usted habla de mesas de diálogo. ¿Sabe? Hay muchas personas que ya no creen en las mesas de diálogo. Es más, le comento porque estuve hace poco con varios empresarios y permanentemente entrevistándolos y decían ellos, bueno, ¿cuántas veces nos hemos reunido? ¿Cuántas veces nos hemos sentado en esa mesa de diálogo? Y en la mesa de diálogo es cuando uno va con su postura y el otro también y ambos tenemos que ceder, ¿no? Esa es la negociación. No es que uno vaya con la imposición y que lo que yo diga tiene que hacerse. No, esa es la negociación. Uno cede al otro también y llegar a un acuerdo que medianamente nos satisfaga a ambos sectores. ¿Cuántas veces se han reunido? ¿Cuántas conclusiones han tenido que han logrado, por ejemplo, que el gobierno tenga que garantizar el abastecimiento de hidrocarburos? No lo ha hecho. Entonces, lamentablemente, doctor, este gobierno no goza de credibilidad, porque ya muchos compromisos han sido incumplidos y quienes asumimos las responsabilidades o las consecuencias sería en este caso, somos nosotros, usted y yo, el vecino, la persona que nos está viendo en casita. ¿Por qué? Porque no tiene gasolina. Y esa gasolina no es porque tenga auto esa persona, es una persona, por decir comerciante, humilde. Es que esa persona se traslada a su fuente de labor en un trufi, en un micro. De los 10 que hay en una línea, 5 están trabajando, 3 están trabajando. ¿Por qué? Porque no tienen hidrocarburos para abastecerse. Las alcaldías, doctor, no están trabajando en un 100% porque sus vehículos no tienen diésel para ir a hacer su trabajo. EMSA, sin ir lejos, doctor, no están funcionando todos los vehículos en un 100% porque no hay diésel para poder cargarlos y ellos puedan trabajar con normalidad. ¿Se da cuenta la situación de incumplimiento que hay? Y lo consulto yo a usted. ¿Será que tengamos que seguir creyendo en estas mesas de diálogo o no tenemos que perder la esperanza de que algo de que se acuerde se puede empezar a cumplir? Es importante no perder la esperanza para hacer desarrollo, pero usted ha dicho algo importantísimo. Cuando la gente miente, está incumpliendo compromisos, más aún cuando es parte de la estructura fundamental de gestión, el órgano ejecutivo. Entonces, ahí estamos en serios problemas, pero pienso que debe haber la capacidad de reflexión, porque el ser humano hace ensayo, error, meditación, retroalimentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo el resultado del abuso en la elección, en el mal manejo del concepto de democracia, porque ¿quién ha elegido al presidente actual? La gente, y la gente se queja, pero ¿por qué no razonaron? ¿Por qué no reflexionaron su voto? ¿Por qué no hay una compulsa de propuestas, de viabilidades muy crítica para poder desarrollar la economía y fundamentalmente las distintas aristas que hacen a buscar mayor nivel de bienestar, de cultura, de riqueza en una sociedad? Entonces la gente se embobó con don Evo Morales. ¿Por qué? Porque era víctima de los anteriores gobiernos, porque era un populista que podía resolver, mejorar la redistribución del ingreso, pero no se fijaron a qué nivel de escolaridad llegó don Evo Morales, cuál es la formación, y a los otros también que hoy postulan se les critica, porque pasan por la puerta de Harvard cuando van a visitar Norteamérica, pero ¿qué es lo que sucede? Creen que ya han estudiado en Harvard, entonces hablan de inversión y nunca arriesgaron para tener inversión, ni con la papa frita. Entonces han hecho mucha política, se han enriquecido, y por eso le digo, es un sistema caótico, desordenado. Hoy el indocto
se ha subido por encima de la gente que tiene conocimiento. Doctor, a propósito de lo que estamos mencionando y se está analizando, me gustaría mucho que se empiece a comentar con relación a las propuestas que están lanzando ya estos precandidatos, que de alguna otra manera muchos están en la cancha ya, son jugadores del poder que pretenden el poder a toda costa, pero hablemos un poco de las propuestas. ¿Serán viables? Este gobierno ya está de salida, el gobierno tiene también su candidato, su precandidato, y de alguna otra manera se pretende, ¿no?, que el oficialismo no deje la silla presidencial, porque ya lo tuvo casi por 20 años, ¿no?, el movimiento al socialismo. Se pretende, en cambio, sí, pretenden empantanar estas elecciones del mes de agosto próximo con diferentes argumentos, bloqueos, marchas, procesos que están estableciendo ante las instancias del Tribunal Constitucional, ante el Tribunal Supremo Electoral. No están pretendiendo o estableciendo, en todo caso, cumplimiento a las fechas establecidas que ya ha determinado el Tribunal Supremo Electoral para hacer el cumplimiento de este proceso electoral. ¿Cómo estará la situación de los hermanos bolivianos en el exterior? En fin, hablemos un poco de esas propuestas. Usted ha escuchado, porque la parte más álgida en este momento, de acuerdo a las últimas encuestas publicadas, doctor, más allá de que existan ya ciertas caras y rostros favoritos, es de las propuestas. El problema mayor en este momento que siente el país es la parte económica, y esa es la que nos lacera más, ¿no es cierto? Y estos precandidatos tienen pues algunas propuestas que van a lograr recursos de organismos internacionales de forma inmediata. ¿Serán préstamos? ¿Nos endeudaremos más? ¿Será la solución? Porque ahora el gobierno de Arce Catacora está pidiendo a los parlamentarios que aprueben, ¿no?, más créditos. ¿No estaríamos llegando a lo mismo? Y otro habla de que en 100 días vamos a resolver la economía, porque tenemos al parecer algunas personas iluminadas que pretenden pues con varita solucionar el problema del país. Pero háblenos de economía. La economía en el país se solucionará con estas propuestas que nos parecen atractivas desde todo punto de vista, sin el ánimo de desmerecer. Nos gustaría que de verdad se cumpla todo aquello, pero ¿es viable? Bien, es interesante razonar, ¿no? El dinero es deuda, y el dinero tendría que ser bien aplicado si nos endeudamos. ¿Qué significa entrar en el mundo de la gestión de proyectos? Insisto, la viabilidad. Más sencillo para la población. ¿Qué producir? ¿Para quién producir? ¿Cómo producir? ¿Con quiénes producir? Que me parece clave. Gestionar riesgos, hacer compromisos con los actores, va a funcionar. Hacer fiabilidad con los doctores que tienen que revisar toda esa proposición para hacer la aplicación de fondos, una maravilla. Que gestionen los ejecutivos. ¿Para qué? Para dinamizar la fuente, ¿no?, para la aplicación. Pero es hermoso todo ello. Pero la pregunta del millón, doctora Gutiérrez, es: ¿estamos acostumbrados al trabajo en Bolivia? El modelo educativo ha generado competencias que permitan hacer productividad en el aparato productivo. Por si acaso, la inversión no genera resultado como si fuera varita mágica. En ese dato pongo el dinero y se multiplica. No es así, hay que trabajar. ¿Y a cuántos les gusta trabajar? Es la gran pregunta. Los profesionales, en relación a su formación, tienen competencias que van a mover el aparato productivo. Vamos a hablar de institucionalidad, vamos a hablar de meritocracia en cualquier organización. Vamos a pensar que las empresas dejen de ser una estructura meramente familiar, es la pregunta. Por eso no funciona el concepto de corporación, el mercado de valores en Bolivia. Entonces no hay productos financieros. Tenemos una gran desconfianza. Por eso le digo, esto no es sencillo de resolver. Lo ha resuelto históricamente la economía sucia del narcotráfico. Lo han resuelto con los préstamos que al final no han generado un buen resultado y que han endeudado generacionalmente a la gente. Entonces, un político de toda esa maraña no hay que va a resolver el problema estructural de Bolivia. Puede hacer el aguante, hacer algo de estabilización en la economía, pero ¿cuándo vamos a diversificar? ¿Cuándo hacemos industria de verdad? ¿Cuándo nos insertamos en el comercio internacional bajo el paraguas de especializarnos?
eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, estamos en serios apuros, es una economía pequeña. Como dijo don Luis Arce Catacora, podemos ser una especie de economía blindada, ¿sí? Un impulsito de lavado del dinero sucio se puede dar, como se ha dado históricamente. Un préstamo o enajenar recursos naturales también le da fluidez. Tenemos sangre en la economía, tenemos dinero, pero cuando trabajamos de verdad la función de producción, la diversificación que genera riqueza, cuando mejoramos la nutrición, la educación, porque no se olvide, doctora Gutiérrez, yo jamás he visto que un desnutrido sea campeón en salto con gasocha a nivel mundial, ¿no es cierto? Por ahí, o sea, no puede ni impulsar la gasocha. Entonces, esa es la realidad. O sea, tenemos demasiada mengua, hasta en los manejos organizacionales, en la teoría económica, andamos pésimo. ¿Y por qué le digo mucha especulación? Hagamos un modelo dinámico, vamos a decir, y no vamos a poder hacer un modelo dinámico. Seguimos con la estática comparada. Entonces el mundo funciona con la inteligencia artificial, pero no le están pudiendo dar un buen prompt, una buena instrucción. ¿Por qué? Porque no hay conocimientos previos para mover el aparato productivo, porque la inteligencia artificial mueve también el aparato productivo. Entonces tenemos problemas serios, hay que trabajar, hay que hacer un nuevo compromiso, por eso hablaba de diálogo. Entonces tenemos que ser empáticos y hay que empezar a trabajar como corresponde, trabajar, no generar otro tipo de escenarios para hacerle camarilla al compañero de trabajo, por ejemplo, porque eso pasa en todas partes. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir con la misión? ¿Cómo cumplimos con el cliente externo si no cumplimos en la parte del cliente interno, por ejemplo? Tres elementos que me parecen importantes destacar, doctor. Usted hablaba del aparato productivo y el gobierno nacional establece que Bolivia es un país industrializado. Y yo me pregunto, ¿no?, ¿dónde están aquellas industrias que permitan mayor generación de fuentes de empleo, por ejemplo? Y cuando hay fuentes de empleo formales, hablamos de que la formalidad está creciendo. Usted lo dijo y siempre lo reitera, 85% y más de informalidad. Sí. Y el 15% la formalidad. Entonces, en ese 15%, ¿cuánta gente está? ¿Será que simplemente los funcionarios públicos están en eso y pretendan garantizar una elección y que obviamente tengan la cantidad de votos el próximo gobierno? Porque hoy en día ni oficialistas ni opositores se ponen de acuerdo, ¿no? Es una pena, porque se decían que los oficialistas estaban unidos, pero vemos que hay 4 o 5 cabezas que se han inscrito ante el Tribunal Supremo. Y los opositores, ni qué decir, o los de la derecha, centro derecha, izquierda, ya no sé qué llamarlos, porque cada uno al parecer busca la mejor sigla, no importando si es de derecha o de izquierda. Y es que tampoco se pusieron de acuerdo. Y esa es la decepción que tiene, ¿no?, el ser humano, el boliviano, el cochabambino, de que estos no se ponen de acuerdo y simplemente están buscando satisfacer su situación y su angurria de poder y economía, sin tomar en cuenta lo que necesita el pueblo definitivamente. ¿Será que van a tener la voluntad y la capacidad y van a llevar adelante las soluciones que están planteando cada uno de estos políticos? Yo honestamente, doctor, quiero poner en tela de juicio aquello, porque de verdad estamos viviendo una situación tan difícil y parece que les pasa, les va y les viene a los políticos. No hacen nada, no aportan con ideas que se deban aplicar en este momento. Sabemos que todavía no son gobierno, ninguno de ellos son potenciales, ¿no? Uno de ellos podrá ser, tal vez ni siquiera hay elecciones, pero ellos también deberían ahora, son ciudadanos del país y deberían tal vez tratar de dar soluciones al gobierno y exigir. Alguien hablaba de una revolución social, por ejemplo. Tal vez lleguemos a aquello, no sé. ¿No es cierto?, en tanta desesperación que se está viendo. Pero hago recuerdo una vez más del aparato productivo. Hablar de la empresa del Mutún, ¿será que somos un país productor, un país industrializador con solamente tener el Mutún? Porque tenemos muchos elefantes blancos dormidos en Cochabamba y en el país que han sido o han tenido una inversión millonaria y que al momento no producen, no generan. Son como unos hijos que simplemente se llenan y llenan y llenan de sueldos, de beneficios y demás,
y no hay cuando retroalimenten, no hay cuando produzcan, no hay cuando retorne ese ingreso que está esperando el Producto Interno, el PIB de nuestro país. No se alimenta para nada más, por el contrario, cada vez hay más sangría con la gran cantidad de funcionarios que tenemos en esas incluso empresas que ni siquiera tienen funcionalidad y menos producción y menos ingreso económico para el país. Esa realidad que vivimos ahora es la que tenemos. ¿Cómo poder superar aquello? Es bastante complicado, pero tenemos que dar algunas señales de soluciones. Es importante, remarco el diálogo. Ojalá, vamos a decir, como Piero, pueda funcionar todo esto. Porque la gente también tiene que cansarse de pelear, tiene que cansarse de conflictuar. ¿Para qué? Para poder crecer. Algo elemental, doctora Gutiérrez, estimado televidente. Cuando uno es parte de un conjunto, cuando uno es parte de la sociedad, la decisión individual se gesta en función de lo colectivo, de la planificación, del axioma de que somos bolivianos. Y todo ello nos va a permitir avanzar. Hay que tener mucha fe, que es importante. Hay que asumir el desafío. ¿Saben cómo uno se vuelve buen economista en este tipo de épocas? Porque he ido monitoreando desde niño todas las contingencias, contradicciones de la economía, del comportamiento, y hay que estudiar. Y los políticos, yo les haría una pregunta interesante antes de ir a una pausa publicitaria. ¿Cuántos libros han leído de manera comprensiva? ¿Ya? De manera comprensiva. ¿Cuántos han entendido la esencia de ese autor, el contexto de su investigación y cómo podrían aplicar esas teorías para transformar la economía boliviana? No se toman la molestia, pero sí van a hablar de la farra, de la señorita X y Y, cómo vino vestida, van a hablarle de cuestiones curvilíneas. Por eso, muchos tienen su cerebro seco, y con cerebro seco no se puede avanzar, lamentablemente. Como un matemático, doctor, ¿recuerda usted que decía cuánto es cuánto y se equivocaba y era ex autoridad nacional? Claro, por eso le digo, o sea, hay mucha gente que tiene la cabeza seca, entonces hay que lubricar, hay que conectar neuronas. Pausa publicitaria. Atención Bolivia, la inconfundible voz del pop rock, Beto Cuevas, llega con su tour Latinoamérica para hacer vibrar toda una ciudad. Aquí tengo el presentimiento que aquí Beto Cuevas en concierto. mentirá mi vida. Prepárate para cantar a todo pulmón canciones como El Duelo, Día Cero, Aquí y mucho más, en un formato único y lleno de emoción. Fuera de mí. Cochabamba, 20 de junio en la cancha auxiliar del Félix Capriles. La Paz, 21 de junio, teatro al aire libre. Entradas ya disponibles en todotix.com. Sin dolor no te haces feliz. Beto Cuevas en concierto. Organiza Carnival Group, 2P Legacy y Zoo. Jugadores del Poder Elecciones 2025. Binomios que ingresan en real competencia política. Todos tenemos responsabilidad. 4 visiones diferentes con un objetivo principal. Bolivia. Erika Brockman, Esther Balboa, Antonio Sánchez Carranza, Ronald Pinto. El futuro del país depende de ti. Los jugadores del poder están en cancha, solo por de primera mano.
prosigamos, qué importante es reflexionar. En tiempos de crisis hay que trabajar más, hay que cobrar menos, hay que dinamizar la economía, esa es la realidad. No hay que hacer sobreespeculación. Y cuando digo hay que trabajar, usted no se puede levantar cuando tiene 45 años a las 3 de la tarde y pedirle desayuno, almuerzo y el té a su madre y faltarle al respeto, porque hay mucha gente de ese tipo, demasiados flojos. Creo que las generaciones actuales, doctora Gutiérrez, han nacido cansaditas, entonces no quieren hacer deporte, no quieren estudiar, no ordenan su cuarto, la generación de cristal yo la llamo, pero los de antes también tenemos algunos elementos atípicos, vamos a decir, ¿no? Que son demasiado abusivos, que son mentirosos, o sea, ¿qué podríamos decirles? Demasiado inútiles, buen porte, y con semejante porte no pueden jugar básquet, no pueden jugar fútbol, no pueden coser, pero sí pueden comer y pueden beber. Qué complicado, doctora. Es bastante complicado hablar de ello, ¿no? Porque creo que depende de cada una de las personas. Y si usted me habla de personas de 40, 45 años y un poco más, creo que eso ya no es decir que es un hijo que necesita del apoyo y el respaldo de los padres. Una persona que está en sus 5 sentidos, una persona que obviamente tiene todas las posibilidades, no solamente mentales, sino físicas, de poder trabajar, incluso poder él mantener a los padres, no lo hace. Y es porque simplemente le ganó la flojera. Usted hablaba de una situación ya de la sociedad que los han denominado como los de cristal, ¿no es cierto? Pero creo que son cristales rajados que han nacido en el entendido de que ni siquiera son empáticos con sus seres queridos, con sus padres. Porque creo que, como dicen los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, y estas personas deberían reflexionar. Deberían dejar de lado aquellas situaciones de flojera, de holgazanería y empezar a trabajar, empezar a ser personas productivas, empezar a ser personas que de verdad puedan apoyar a sus padres, que cuando estos eran jóvenes y usted era un bebecito, lo han dado todo por usted, para que usted no le falte alimentación, no le falte comida, no le falte abrigo, no le falte un lugar donde dormir, no le falte educación, no le falte salud. Creo que han hecho todo y no es correcto, es totalmente malo precisamente conocer ese tipo de actitudes de personas que hoy en día son demasiado flojos. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar, empezar a reactivarnos. Si usted quiere tener algo, lo único que tiene que hacer es empezar a trabajar, pero de una manera muy sana, de una manera consciente, de una manera empática, cosa que no perjudique a los demás. Porque hay personas que a veces creen que permanentemente están en competencia y no es así. Creo que no hay competencia cuando uno quiere trabajar sanamente, tiene ya la meta trazada y no tiene por qué hacer daño ni al del A, ni al del B, ni al del C, ni al del D. Tiene que trabajar en lo que tiene que hacer y si tiene que ayudar a los demás y si puede hacerlo, adelante. Creo que ese es el sentir que cada ser humano tenemos que ser y que tener. Y además, doctor, el ser humano es imperfecto. Nadie es perfecto, pero en esa imperfección y que buscamos hacer bien las cosas, creo que tenemos que todos estar unidos de esa misma manera. ¿Sabe por qué le toqué este elemento? Porque la sociedad está sumergida en el discurso político, en la flojera, en el desorden y en la gran estafa. Están buscando a alguien de éxito para robarle, para que estampe una firma, para que le puedan asaltar, así lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hablamos de mejorar la productividad, usted ha tocado algo interesante, la competencia. Debemos mejorar nuestras competencias. Pero ¿cómo mejoramos nuestras competencias? Levantándonos temprano, siendo ordenados, siendo respetuosos, empáticos con nuestros padres, limpiando el jardín, la maleza que pueda haber en ese jardín, tantas cosas. Entonces, ¿qué está sucediendo con nuestra sociedad? Está pensando en dinero, en riqueza, sin trabajar. Estamos eligiendo políticos
que no tienen competencias, que no entienden la alta gerencia, la responsabilidad, y elegimos gerentes que van a hacer o diseñar constituciones políticas del Estado acordes a sus intereses. Y aquí quiero retomar este tema, doctora Gutiérrez. Claro que quieren hacer todo un show, una convulsión en Bolivia, ¿y sabe por qué? Porque donde se aprieta salta la pus. Entonces, ¿qué significa donde se aprieta salta la pus? Se evidencia corrupción, se evidencia irregularidad. Y si tenemos tanta irregularidad, imagínese cuántos años gobierna un partido, no voy a levantar el partido, ¿ya? Y vienen las elecciones, y si entra otro partido político totalmente ajeno, me voy a imaginar uno similar al de Bukele. Les va a hacer auditoría y los va a meter en la cárcel. Entonces, ¿qué hacen? Hacen convulsión, hacen sobreespeculación, las cortinas de humo, ¿para qué? Para que se desubique la gente, para que se incremente el desorden, para que no reclame del padrón electoral, para que no reclame transparencia. Mejor si están más debiluchos, ¿no es cierto?, si no comen. Entonces, así van a seguir salvaguardando el poder. Y eso ha pasado en Venezuela. Entonces, ¿qué debemos hacer los bolivianos? Reflexionar. No nos ponemos a tirar bombas entre bolivianos. ¿Saben a quién hay que tirar bombas para que reflexionen? Bombas, pero que sean argumentos reales, para que hagan concienciación los políticos, para que dejen de hacer malas cosas, para que dejen de ser pésimos, doctora. Entonces hay que reflexionar todo ello. Hay que reflexionar también lo que estamos observando en pantalla, y agradezco mucho a los de producción precisamente esas imágenes y que se han hecho cotidianas en los últimos días, los bloqueos. Y esto es resultado de una mala gestión. Lo que usted acaba de reflexionar es producto precisamente de una mala administración que tenemos en el país. ¿Qué es lo que tenemos que exigir como sociedad a un gobierno nacional? Soluciones a todos estos problemas. ¿Y cómo se deberán solucionar? Con lo que estamos mencionando, diálogo, diálogo y más diálogo. Creo que muchos olvidaron que tenemos que establecer la comunicación asertiva que va a permitir que podamos tener soluciones a los muchos problemas que tenemos. No hay que perder la esperanza, usted lo dijo, doctor, y me voy a sumar a aquello. No hay que perder la esperanza, a pesar que ya tenemos muchas mentiras, ¿no? Que muchas negociaciones no han avanzado. Los resultados hermosos quedaron en papel, pero nunca se hicieron efectivos. Pero hay que seguir exigiendo que esos resultados se hagan realidad, que permita este gobierno nacional y los políticos que ahora se pusieron de moda, porque estos políticos que estamos viendo ahora y que están en cada medio de comunicación jamás aparecieron hace 4 años atrás. Cuando estamos cerca de las elecciones, todos brillan, ¿no es cierto? Aparecen en los medios como grandes salvadores. Pero ¿dónde estuvieron estas personas que cuando hemos empezado con esta crisis? Tenemos 20 años de un gobierno que lamentablemente los resultados de sus gestiones no son las más halagüeñas que hemos tenido en lo que significa la vida democrática de nuestro país. El resultado de ello es que ¿dónde están los hidrocarburos? Que éramos pues uno de los países más potentes en reservas hidrocarburíferas. No hay, como alguien dijo, nos las farrearon. Pero ahora tenemos litio, ¿se las farrearán también? ¿O qué pasará con la nueva administración que tengamos? O sea, es importante todos estos elementos reflexionar para pensar también a quién tenemos que apoyar, a quién tenemos que favorecer con nuestro voto. Más de 7 millones de bolivianos vamos a estar habilitados para votar y para elegir al próximo gobierno. Pero estos pormenores que tenemos ahora, procesos, recursos, reclamos, marchas, bloqueos, están al parecer orillando a que no se realicen las elecciones. Entonces, ¿vamos a tener caos en el país, doctor? Claro, pero también hay algo interesante. Se está evadiendo el discurso, el tema del debate político, vamos a decir. ¿Hace cuántos años no tenemos un debate político real? ¿Y por qué? ¿Porque no saben los políticos qué van a argumentar, cómo van a responder, o simplemente van a ir a atacarse entre ellos? Más se atacan entre ellos, o sea, generan otra cortina de humo, distraen a la gente y no aterrizan en temas económicos, en temas de nutrición, en temas de salud, en temas de institucionalidad, de ambiente. Entonces, fíjese, por eso que se hace esa crítica. Tienen que
leer, tienen que interactuar con la gente, tienen que gestar espacios públicos donde la opinión de los actores sea importante. Una persona que no estudia, que no lee prácticamente, ¿qué argumentos tendrá para sostener su discurso o la propuesta que él realice? Usted tiene toda la razón. ¿Y cómo aprendemos los que somos estudiantes en las universidades o en el colegio, en el lugar donde estemos, en institutos? Gracias a un maestro. Y en esos días, en el mes de junio, doctor, se ha celebrado el Día del Maestro y queremos una vez más aprovechar esta oportunidad de felicitar a todos los maestros. Y hago énfasis y puntualizo aquí, por favor, hacer un reconocimiento especial a usted. 30 años y un poco más de docencia en la Universidad Mayor de San Simón, en otras universidades a nivel nacional, a nivel internacional. De verdad es un gran ejemplo a seguir. Nos sentimos como familia muy orgullosos. De verdad, mil felicidades, Alfredo, que Dios te bendiga. Eres un ejemplo a seguir. Y el de poder y seguir estudiando, lo haces día y noche. Y eso es lo que nuestros hijos van a aprender y van a, Dios mediante, ser personas brillantes, personas de bien para esta sociedad, que eso es lo que los padres de familia debemos buscar. Que nuestros hijos no sean igual que nosotros, que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y esto solamente va a permitir a través de la educación. Y felicidades, Alfredo, a ti y a través de ti, a todos nuestros docentes de la Universidad Mayor de San Simón. Han sido reconocidos hace poco el ingeniero Boris Calancha, el doctor Grevi Rioja, principales autoridades de la universidad. Han hecho una distinción importante a varios docentes por 10, 25 años de trayectoria, por aportes a la universidad, a la academia prácticamente. De verdad, nos sentimos muy felices, pero falta. Ahí no nos tenemos que quedar. El reconocimiento tiene que ser una motivación para que los docentes sigan creciendo, sigan aportando, sigan enseñando de mejor manera a los estudiantes. Gracias, sin duda es importante el estudiar todos los días, el transmitir conocimientos, el comprender cómo aprenden los estudiantes. ¿Pero para qué? Para que se desarrolle el pensamiento crítico, la metodología, la creatividad, la estrategia para hacer transformación. Eso es clave. Yo también aprovecho nuestro medio para saludar a nuestros distinguidos colegas, a nuestras autoridades, que siempre estén iluminados, que promuevan, que provoquen ese pensamiento crítico. Las revoluciones sociales, acá vamos a hablar, nacen en las universidades, en la diversidad que hace complemento a partir del disentimiento y hace constructo de conocimiento para resolver los problemas de economía y desarrollo. Entonces, por eso reclamaba, las universidades son sectores estratégicos y las han estrangulado los gobernantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nutrir, educar, dejar que sean libres nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes sean mejores que nosotros. Nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotros, no peores. Por eso es que reclamamos a través de los medios de comunicación, por eso es que promovemos la gestión del desarrollo, que tiene que ser multifacético. Muchísimas gracias por tus palabras, querida esposa, y un gran abrazo a toda la comunidad universitaria, porque no habría maestros si no hay estudiantes, si no hay trabajadores administrativos. Por eso tenemos que retomar el trabajo en equipo, la planificación, para generar sinergias o resultados más allá de los esperados. Vayamos cerrando el programa. Sí, sin embargo, ¿no? El tema que estamos escuchando, el himno al maestro, y el maestro es el ser que enseña, dice, ¿no es cierto? Y creo que un maestro tiene que ser una persona idónea, una persona capaz, no solamente por el conocimiento que tiene, sino capaz de poder enseñar a aquellas personitas que están ávidos de conocimiento. Pero en eso no tenemos que descuidar como maestros principios, valores, y que eso obviamente se aprende en casita. Es responsabilidad de los padres, porque los padres también somos maestros de nuestros hijos y tenemos que ser buenos maestros, no tenemos que ser un mal ejemplo para ellos, y eso es importante recalcar en este momento. Quiero ampliar más el concepto de maestro, no solamente en el aula, ¿no?, frente a los estudiantes, sino también maestros son aquellos padres de familia que enseñan a sus hijos las buenas prácticas y costumbres, y eso es lo que nos gustaría de verdad seguir promocionando, porque de esa manera
vamos a lograr esas transformaciones y cambios que estamos esperando, porque vamos a tener personas de bien en nuestra sociedad. Sin duda es importante, cerramos el programa con esta reflexión. La reflexión que tiene que ver el gran maestro Jesucristo. Nosotros somos profesores que queremos emular al gran maestro, a Jesucristo, la virtud. Muy buenas noches, bendiciones. Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria.